Bienvenidos al curso de astrología básico. Esta es la parte número 11 y final de la sesión 22 del módulo 5. En este video vamos a ver dos figuras de aspecto o configuraciones, que sería el himeneo celeste y el aguijón celeste. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Vemos el himeneo, como lo quieran nombrar, celeste. El himeneo celeste es una figura formada por dos grandes espigones que están cruzados y unidos en la base por un semisectil, y en la parte de arriba lo tapa un quincuncio. Ya nosotros estudiamos los grandes espigones, y un espigón o un gran espigón está formado por una cuadratura, está formado por un trígono, y en la parte de abajo lo cierra un semisectil. En este caso tendríamos dos grandes espigones, dice cerrado la base por un semisectil. Ya estaría, al colocar los dos espigones o los dos grandes espigones, ya tendríamos el semisectil. Habría que cerrar, o que nos dé a través de orbe la distancia adecuada para cerrar en la parte de arriba con el quincuncio. Los dos trígonos y las dos cuadraturas, ¿de dónde nacen estos trígonos y cuadraturas? Les dije que los grandes espigones están conformados por trígonos y cuadraturas. Esos dos trígonos y las dos cuadraturas entrelazadas señalan empujes retenidos y beneficios para otro. El semisextil, que es la base, es decir, la parte de abajo, es el que sostiene, señala o indica beneficios después de numerosos esfuerzos, y el quincuncio, que cierra en la parte de arriba, anuncia numerosas conexiones y vínculos con los demás. Vamos a entender esto del himeneo celeste o el himenio celeste. Es una figura formada por cuatro planetas que se unen. Acá tenemos a Neptuno en la parte de arriba, al lado tenemos a Saturno, en la parte de abajo a la izquierda a la Luna, y del lado derecho en la parte de abajo también a Urano. Entonces tenemos cuatro planetas. Esos cuatro planetas van a estar interactuando en esta figura o esta constelación, figura de aspecto. Decimos que está constituido por dos grandes espigones cruzados. Veamos, voy a colocar los espigones ya listos, es decir, ya creados. Decíamos que un gran espigón, vuelvo y repito, está conformado por una cuadratura, por un trígono y por un semisextil. Pero voy a colocarlo ya, esto lo habíamos visto en videos anteriores de esta misma sesión. Entonces tenemos dos grandes espigones. Veamos el primero. Acá tenemos el primero. Busquemos el segundo, ahí lo podemos ver. Aquí está el segundo. Dice que unido en la base por un semisectil, lo tenemos allí en el verde más clarito. Sin embargo, vamos a colocarle otro verde, otra línea verde encima para mostrarlo exactamente. Y por arriba, en este caso como cerrando esta figura, vamos a encontrarnos con un quincuncio. Acá tenemos un quincuncio. Pues vamos a recordar lo que hemos dicho durante toda esta sesión, en todos los videos de esta sesión, que para que se configure estas figuras de aspectos o estas configuraciones, debe quedar esta construcción, vamos a llamarla de esa forma, esta construcción debe quedar cerrada. ¿Okay? Todo debe ser cerrado, estar perfectamente cerrado, ya sea por aspectos partiles o que por la orbe me den para que llegue, de acuerdo a la distancia angular, llegue al otro planeta y se forme el aspecto que conforma la configuración. El himeneo celeste se trata de una figura generadora de desorden, desarticuladora, que provoca un extraño instinto de la independencia. Aparece en personas que no toleran ningún tipo de atadura servil.
En muchos casos introduce una cadena de desengaño que pueden afectar al área afectiva y enturbia su vida amorosa. Su felicidad interna depende de otros, de sus ataduras o terceras causas. Es normal encontrar esta configuración en individuos que viven un cierto grado de rechazo en su medio o encuentros duros con la realidad. Buscando un ejemplo, vemos la carta de Ludwig van Beethoven. Acá vemos su carta astral y vamos a buscar entonces esta configuración. Acá la tenemos. Tenemos los dos espigones, como lo habíamos indicado. El primer espigón, vamos a mostrar el que está más hacia la izquierda, está constituido por un trígono entre Saturno y la Luna y en una cuadratura entre Neptuno y la Luna. Lo cierra un semisectil que hay entre Neptuno y Saturno. El siguiente espigón, el gran espigón, el otro que podemos encontrar acá, porque para eso deben existir los dos para que se genere esta configuración. Vemos entre Saturno y Urano un trígono, una cuadratura. Entre Neptuno y Urano hay un trígono. Y obviamente entre Neptuno y Saturno está el semisectil que cierra. Para que se genere realmente la configuración debe haber un quincuncio, y en este caso lo vemos formado desde la Luna hasta Urano. Para terminar ya esta sesión vamos a ver el aguijón celeste. El aguijón celeste es una figura formada por una oposición unida a un quincuncio y cerrada por un semisectil. La oposición habla o expresa ataduras fuertes e importantes, rivalidades notables, antagonismos significativos. El quincuncio anuncia vínculos muy señalados o relaciones de mucha utilidad, indican contactos valiosos también. Y el semisectil muestra ciertas ventajas respecto a su medio o ganancias apreciables a través del esfuerzo. Vemos entonces acá el aguijón celeste. Tenemos conformado, dice 30, 150, 180. Los 30 corresponden al semisectil, los 150 corresponden al quincuncio y los 180 corresponden a la oposición. Visto ahora para entenderlo, vemos que el aguijón celeste es una figura formada por tres planetas. Acá los tenemos: el Sol, Marte y Saturno. Hay una oposición que podemos ver perfectamente entre Marte y Saturno. Debe también estar un quincuncio que vemos entre el Sol y Saturno, y esto lo cierra un semisectil que es el que podemos observar entre el Sol y Marte. Acá estaría conformada entonces esta configuración o figura de aspecto. El aguijón celeste provoca inestabilidad. Se puede dar incluso una notable diferencia de peso, de tamaño respecto a la pareja, así como una gran contrariedad e insatisfacción en sus relaciones de pareja. El aguijón celeste aparece en personas con una trayectoria personal un tanto rígida, bien definida, aunque generalmente desempeñan papeles en la vida, papeles diferentes, ¿ok? Aquellos que se supone que deben esperarse de acuerdo a la formación y las expectativas sociales, es decir, llegan a ejecutar trabajos que no van de la mano con lo que se han formado o con lo que son las expectativas sociales, familiares, etc.
suele producirse una disociación entre la vocación y el trabajo y aparece una extraña dificultad que le separa de sus metas personales, generalmente a causa de otros, ya sean padres, pareja, grupos sociales, etc. Para dar un ejemplo de este aguijón celeste, tenemos la carta de Bruce Lee, el experto, ya fallecido experto en artes marciales, Bruce Lee. Acá vemos su carta. Vamos a ver el aguijón celeste de él y notamos que en su carta hay 2 aguijones celestes. Lo podemos ver allí. Sin embargo, vamos a una siguiente lámina para verlos por separado. Vamos a ver entonces cada uno de estos aguijones celestes de las cartas de Bruce Lee. Vemos acá el primero y donde están involucrados el Sol, Marte y Saturno. Observamos claramente que entre Marte y Saturno hay una oposición, entre el Sol y Saturno hay un quincuncio y esto se cierra con un semisectil entre el Sol y Marte. El siguiente que habíamos observado, están involucrados los nodos lunares y Saturno. En este caso tenemos la oposición típica de los nodos lunares, tanto el nodo norte como el nodo sur siempre están en oposición. Hay un quincuncio entre el nodo norte y Saturno y luego se cierra en la parte de abajo con un semisectil entre el nodo sur y Saturno.